también gestiona las emisoras. En la mayoría de los casos con emisoras municipales, provinciales, nacionales. La grabación se ha iniciado, dice Wanda. ¿Está bien? Viva Perón, carajo. Perfecto. Bueno, entonces el modelo europeo no era un modelo de financiamiento publicitario, no conoció la publicidad hasta la década del 80. Es decir, funcionó desde el inicio de la radio, luego con la llegada de la televisión, con una programación producida por el Estado y con una vocación, digamos, de representación social bajo los parámetros estatales. Con lo cual era un sistema considerado fuertemente paternalista, aunque fue muy cuidadoso, por decirlo de alguna manera, de no gubernamentalizar el servicio. Algo que en algunos casos funcionó mejor y en otros no tanto. Sí, pero buena parte de la legitimidad del sistema estaba dada por la desgubernamentalización del sistema público. Es decir, era estatal, pero no lo manejaba el gobierno, lo manejaba un ente que generalmente tenía un periodo de gestión mayor al gobierno de turno y no estaba anclado a satisfacer los deseos políticos de ningún gobernante. ¿Sí? ¿Cómo se financiaba este sistema? Decíamos que no se financiaba por publicidad, se financiaba a través de un impuesto específico, con lo cual el Estado recaudaba ese impuesto específico, conocido como canon, y de ese modo lograba los fondos más aportes del erario público, los fondos para producir series, películas, etc. ¿Sí? Para producir la propia programación de un sistema público. Generalmente con muchas menos emisoras que el sistema de interés público estadounidense, es decir, generalmente el sistema público europeo era un sistema subaprovechado, es decir, se ponían en uso 4 o 5 emisoras del dial, depende del caso, depende del país, pero en muchos casos, esto que les decíamos, había algunas emisoras locales, algunas emisoras provinciales y algunas emisoras nacionales. Aún en el mejor de los casos, generalmente el espectro estaba subutilizado, subaprovechado. Pero sin duda, digamos, la presencia del Estado era notoria. En el europeo muy notoria, en el estadounidense menos notoria. Esto hace, por ejemplo, que cuando ustedes vieron, si es que le prestaron atención, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es como el equivalente a nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, en el primer inciso del artículo 10 deja abierta, digamos, la cuestión de la libertad de expresión y la no intervención estatal, dice, salvo en lo que hace a la regulación de la radio y la televisión, ¿sí? Porque a su vez para Europa, y esto es, digamos, no vamos a profundizar acá, pero digamos, para Europa la cuestión de la radio y la televisión es considerada un tema de seguridad nacional, es decir, para aquellos estados que vivieron la guerra mundial en carne propia, digamos, la cuestión de las comunicaciones se convirtió en un asunto de interés nacional. Hasta ahí más o menos el panorama internacional. ¿Sí? ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, en Argentina tuvimos el inicio de la radio tempranamente, en 1920, toda la cuestión folclórica que habrán visto en Historia de los Medios, quienes no hicieron Historia de los Medios todavía no la habrán visto, pero que es, digamos, la transmisión de la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo, ¿sí? Y una emisión pionera. La televisión llegará 30 años más tarde y un poco más tardíamente que en el resto del mundo. La radio había llegado a la Argentina en paralelo
o si quieren antes que las emisiones en el resto del planeta, en la televisión llegamos 10 años después. Sí, algunas emisiones de prueba se habían hecho ya en el 36 en las Olimpiadas de Múnich, en el 40 y en el 41 arrancaron prácticamente todos los países. Argentina empezará sus emisiones televisivas el 17 de octubre de 1951. Ahora bien, ¿cuándo tuvimos una ley que regulara la radio y la televisión en la Argentina? En 1953. Es decir, 30 años después del surgimiento de la radio. Y es un dato importante porque, digamos, habla de la escasa institucionalidad que nuestro país le dio al surgimiento de los medios masivos, donde no se llegó nunca a discutir concienzudamente si se aplicaba un modelo estadounidense, un modelo europeo. Se debatió en algún momento a fines de la década del 30, pero nunca se hizo nada, digamos. El sistema emergió por sí mismo y el Estado fue por detrás, de alguna manera validando lo que el propio sistema de medios fue creando. ¿Sí? De ese modo, entonces, durante el segundo gobierno peronista, en 1953, tuvimos la primera ley de radiodifusión. Luego del golpe de Estado que derrocó a Perón, tuvimos una segunda. Esta vez ya era en dictadura, así que no era una ley, era un decreto ley. Ese decreto ley reguló durante una buena cantidad de años, 25 para ser más exacto, si no me falla la memoria, y en 1980, con otra dictadura, tuvimos otra ley, de nuevo, otro decreto ley, o otra ley en gobierno de facto, que reguló el sistema hasta 2009. Hoy tenemos una ley democrática aprobada en 2009, pero que ahora la vamos a ver con un poco más de detalle, fue intervenida, digamos, por decreto de necesidad de urgencia por el gobierno de Mauricio Macri y perdió buena parte de sus capacidades regulatorias. Aclaremos alguna cosa que fuimos diciendo en el camino. Cuando nosotros decíamos que la radio se transmitía por aire, esto es desde una antena de una emisora y uno recibía en una radio en su casa, el mismo sistema se aplica a la televisión. Y esto lo subrayo porque muchos de ustedes nunca vieron una televisión transmitida por aire, porque en su casa tienen un sistema de cable, que puede ser de Cablevisión, de Telecentro, o una antena satelital de DirecTV, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de un sistema televisivo como el que se inició en 1951, era un sistema televisivo gratuito, donde no se pagaba ningún abono, donde se transmitía por aire, uno tenía una antena en su casa y recibía la señal, ¿sí? No recibía 80 canales, recibía 4, en el mejor de los casos. Si estaban en una ciudad del interior del país, recibían 2. Si estaban en un lugar donde solo hubiera una repetidora, tal vez recibían solo 1. Y a medida que se alejaban de la ciudad transmisora donde estaba la emisora, había que ir levantando las antenas de los techos de las casas para poder recibir la señal. Ese es el sistema de televisión por radiodifusión, un sistema gratuito con pocos canales y que fue el sistema que rigió en nuestro país y prácticamente en todos los países hasta finales de los 80, principios de los 90. ¿Sí?
El sistema de cable es un sistema que tiene relativamente pocos años en la historia del medio. Y hoy existe otro sistema de transmisión por aire de la televisión, que es el de la televisión digital abierta, que tal vez alguno de ustedes tenga o conozca, pero que replica el viejo sistema de transmisión por aire, solo que esta vez tiene mayor oferta de canales, tiene una veintena de canales y en un formato digital, ¿sí? No es una transmisión estándar. Ahora bien, nosotros decíamos, a fines de los 80, principios de los 90, apareció la televisión de cable. En realidad, en esos años surgieron dos sistemas nuevos que cambiaron o trastocaron lo que considerábamos radiodifusión. Uno de esos sistemas era la FM, la frecuencia modulada. La frecuencia modulada prácticamente no tenía uso. Existía como tecnología desde hacía muchos años, pero hasta principios de los 80 o fines de los 70, si prefieren, no había tenido ningún uso, no había emisoras en el dial de FM. Nadie compraba un receptor de FM porque no había que escuchar. Hacia finales de los 70 empezó a haber emisoras de música clásica, entonces alguna gente compraba, y eran casi excéntricos los que compraban aparatos con FM para poder escuchar música clásica, porque la FM tenía una mayor calidad que la AM, era estereofónica, ¿sí? La AM es monoural, se llama así, digamos, la FM tiene canal derecho y canal izquierdo, la AM no. Entonces, y la estabilidad de la transmisión del FM es de mucha mayor calidad. Por eso se utilizaba para música clásica y a mediados de los 80 surgió algo bastante inesperado, que es que se empezó a dedicar la banda de frecuencia modulada para emitir programación para jóvenes. Y empezó a tener éxito comercial. En paralelo, un abaratamiento de productos electrónicos hizo que conseguir un transmisor de FM fuera algo relativamente económico. Y entonces empezó a haber emisoras de FM que no habían sido adjudicadas legalmente, pero que aún así prendían su transmisor y transmitían. Con precariedad, en estudios que no cumplían las especificidades técnicas necesarias, pero aún así se transmitía, y se transmitía un radio pequeño porque eran emisoras de baja potencia. Esas emisoras de baja potencia empezaron a tener mucho éxito. Y también, digamos, mucho éxito para un público que era joven en esos años, ya no son jóvenes ninguno de ellos, y entonces empezó a poblarse el dial de ese tipo de emisoras que se consideraban truchas, ¿sí? Por esta situación de ilegalidad, alegalidad o paralegalidad, como ustedes prefieran. La ley no las contemplaba de ninguna manera, no era simplemente, aunque también lo era, una decisión política de no dar frecuencias que existía, la había firmado Raúl Alfonsín al inicio de la democracia, pero lo que limitaba a su vez el otorgamiento de frecuencias de estas emisoras era que para la ley que existía, que era un decreto ley, no había FMs. En todo caso había emisoras de AM que venían asociadas a una FM. O al revés, digamos, una FM que venía asociada a una emisora de AM. No había emisoras de FM sueltas. Sin embargo, la explosión de emisoras hizo que surgiera un medio nuevo, completamente diferente a la AM, dirigido a otro público, con otro tipo de música, y tal vez, digamos, el modelo más emblemático fue la FM Rock and Pop, que nació en 1985 y que tiene toda una historia que atravesó los 80 y los 90. Y del mismo modo, el surgimiento de la televisión por cable coaxil fue multiplicándose progresivamente desde finales de los 80 y principios de los 90,
donde a cambio de un abono relativamente barato o económico, se distribuía un servicio que brindaba los canales de aire de Buenos Aires con buena calidad, no siempre se podía recibir con buena calidad, digamos en la zona conurbana, ¿no? Y que se agregaba a eso canales de películas, películas sin cortes, películas novedosas. Novedosas significaba películas que habían salido entre 2 y 5 años antes, pero en la televisión se veían películas que se habían producido hace 40 años antes. ¿Sí? Entonces, ver una película que se había estrenado hacía 5 era como ver un estreno. La gente estaba dispuesta a pagar un abono para ver películas nuevas y dejar de ver Ben-Hur en la televisión, por dar un ejemplo cualquiera. Lo siguen pasando. Sí. Lo pasaron anoche. Con lo cual, ese sistema de cable empezó a tener un relativo éxito, ¿sí? Entonces empezaron a sumar, a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea poner a una cocinera como Doña Petrona frente a una mesa demostrando cómo hacer una receta, pero no en un programa como podía ser el Doña Petrona, sino en una señal donde fueran rotando los cocineros y haciendo distintos tipos de cocina, o un programa, un canal con programación para niños, dedicada totalmente a la infancia, y así sucesivamente. Es decir, a los canales de películas se fueron sumando otras propuestas. A partir del año 87 se había liberado la posibilidad de recibir señales públicas de Europa a través del satélite, con lo cual, si yo tenía una empresa de cable y me conseguía la antena necesaria para recibir la televisión europea, la podía recibir y sumarla a mi oferta de cable. Y lo hacía gratis, pero a mis abonados se lo cobraba. Entonces empezó a aparecer la RAI, empezó a aparecer la RTV, empezaron a aparecer canales públicos europeos en la oferta del cable. Y todo eso lo fue haciendo cada vez más atractivo. Las personas empezaron a estar cada vez más de acuerdo en pagar un pequeño abono y recibir la televisión a través de un cable coaxial y no por aire. En un esquema nacional, de la economía nacional, de lo que se llamó la convertibilidad, esto es la equiparación de un peso y un dólar, empezó a ser un negocio muy rentable, un servicio de estas características, porque por las propias definiciones del sistema era un sistema escalable, era un sistema que podía crecer mucho con una baja inversión. Es decir, la producción del conjunto de señales luego podía reproducirse en cientos y cientos y miles de abonados, todos con el mismo núcleo de producción de señales. Con lo cual se multiplicaban los ingresos, pero los costos permanecían fijos. ¿Sí? Es convertir el agua en oro, es decir, es el sueño del capitalista es mantener los costos fijos y multiplicar los ingresos. Con lo cual ese sistema creció, se multiplicó, se fue concentrando económicamente y en poco tiempo empezó a haber grandes jugadores. Y los grandes jugadores cada vez fueron más grandes jugadores. Con lo cual iniciamos con 3 muy grandes en los primeros años de los 90, uno que se llamaba BCC, otro que se llamaba Multicanal y otro que se llamaba Cablevisión. Luego BCC decide repartir su cartera de clientes 50 y 50 para los otros dos y retirarse del negocio.
Y luego finalmente Cablevisión y Multicanal se fusionan en el año 2007 y queda solo un gran prestador de servicio de cable. Hay algunos otros grandes, no tan grandes, ubicados geográficamente en la zona de Cuyo y en la zona del conurbano, pero ese grande había crecido muchísimo. ¿Se ve la imagen? Sí, Sí, profe. se ve. Sí. Lo que tenemos ahora en pantalla es una foto con poca calidad, es bastante pobre, pero digamos, da una idea en colores de la penetración de la televisión analógica abierta. Esto es, la televisión por aire, no por cable, que tenía 4 canales en la ciudad de Buenos Aires, pero que después tenía 2 canales generalmente y solo en las grandes ciudades. Entonces uno tenía 2 canales en Mar del Plata, 2 canales en Bahía Blanca, 2 canales en Mendoza, 2 canales en Tucumán. Es decir, en la mayoría de las provincias teníamos 8 y 10 o 7 y 9, y en las capitales de provincia, luego con algunas retransmisiones hacia el interior de las provincias, lo que ven en verde serían aquellas localidades con más de 2 canales, con 2 canales. Lo que está en azul oscuro es Buenos Aires con 4. Y después el resto del país con un celeste que da cuenta de solo una señal. Y muchas partes con blanco, es decir, no había televisión en todo el territorio nacional. ¿Sí? Y a su vez, lo que se transmitía en todo el resto del país se producía en Buenos Aires. ¿Sí? La transmisión de contenidos, el 90%, entre el 80 y el 90% de los contenidos se producían en Buenos Aires, los producían los 3 canales privados de cabecera. El crecimiento de la televisión por cable, de la televisión paga, que hacíamos referencia antes, fue saldando esa falta de acceso al sistema de televisión al punto tal que el servicio de televisión paga empezó siendo algo así como un servicio para gente de altos recursos, luego para gente de medios recursos, finalmente para gente de bajos recursos, y hoy por hoy el 80% de la población tiene un servicio de televisión paga. Hoy por hoy televisión paga no involucra solamente el servicio de cable, sino también el servicio de televisión satelital. Con una penetración del 80%, esta imagen tiene unos años, pero no cambió demasiado, con un 80% de penetración, lo que estamos de alguna manera diciendo es que prácticamente 8 millones de hogares en la Argentina, o un poco más, entre 8 y 9 millones de hogares, tienen un servicio de televisión paga. Este es uno de los fundamentos por los cuales hace no mucho tiempo, si no me falla la memoria, en agosto del año pasado, el Gobierno Nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia con número 690, declaró a este servicio como servicio público. ¿Sí? Uno de los fundamentos tiene que ver con que prácticamente el 80% de la población tiene ese servicio, y en muy buena parte ese servicio viene acompañado con la conectividad a Internet. Este
dibujo o esta imagen que también tiene unos años, pero insisto, tampoco cambió demasiado, lo que muestra es la participación de los distintos operadores en el mercado de la televisión paga. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver en amarillo a Cablevisión, ¿sí? En rojo a Supercanal, que decíamos que era el cable, el sistema de distribución de cable de Cuyo, el de Telecentro, y el otro gran jugador, que es DirecTV. Este dato, hoy para que se den una idea, se alteró un poco, creció DirecTV, DirecTV debe estar hoy entre el 25 o el 26%, y Cablevisión en un 39% aproximadamente, se redujo un poco, pero no mucho. Los niveles de concentración son enormes. Los dos jugadores más grandes del sistema concentran más del 60% de la totalidad del mercado. Bueno, lo que no dijimos hasta aquí es cómo fue que pasamos. Salgo un poquito y ahora volvemos. ¿Cómo fue que pasamos de los servicios de radiodifusión? Sí, tuvimos una ley de radiodifusión en el 53, otra ley de radiodifusión en el 57, otra ley de radiodifusión en el 80, pero esa ley de radiodifusión del 80 fue reemplazada por una ley de servicios de comunicación audiovisual. No fue reemplazado por una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Bueno, por esto que decíamos antes, que la ley de servicios de radiodifusión fundaba el corazón de su regulación en que el Estado era el administrador del espectro radioeléctrico. ¿Sí? Era el administrador de las frecuencias, de las bandas de frecuencia. Y por ende tenía la obligación de regular, intervenir y administrar. Ahora bien, lo que decíamos hace unos minutos era que habían surgido otros medios, como el sistema de televisión por cable. Y el sistema de televisión por cable no transmite por frecuencias, no transmite emitiendo por aire, por ondas hertzianas. ¿Sí? Distribuye la señal a través de una red de cable coaxil. Estimo que todos saben, si no, un cable coaxil es el cable grueso que ven ustedes por la calle, que distribuye el sistema de cable y que tiene la característica de tener un conductor rodeado por una malla, ¿sí? Que evita que lo que por allí se transmite se pierda, digamos, que pierda calidad esa señal eléctrica. Esa red de distribución con cable coaxil la habían hecho los privados, es decir, los propios dueños de los servicios de distribución de cable habían tirado kilómetros y kilómetros de cable coaxil, plantado miles y miles de postes para hacer su red y no utilizaban ondas hertzianas. Por ende, la discusión era, ¿el Estado puede regular ese sistema o no puede regular ese sistema? ¿Es equivalente a la televisión por ondas hertzianas como la conocimos hasta ahora o no? ¿O es otra cosa completamente nueva? Antes teníamos 4 canales. En la televisión por cable tenemos 60, 80. ¿Es el mismo servicio de televisión o es otro? Esa pregunta no nos la hicimos solo nosotros. Esa pregunta se la hicieron en muchos lugares del planeta. En algún Bueno, lugar y la ahora está en resolvimos. internet. Bueno, todavía no Ahora llegamos a su... está Flow y listo.
Sí, ¿no? todavía no llegamos a sumarle esa complejidad. Ahí vamos. Algunos resolvieron directamente por decisión del organismo de regulación, Estados Unidos. Dijo, la TV de cable es igual que la televisión por aire, ¡pum! ¿Sí? La FCC, año 78. Sin embargo, en otros lugares se lo plantearon con un poco más de debate y uno de esos lugares fue Europa. ¿Sí? La Unión Europea se preguntó qué hacemos con la radiodifusión, qué hacemos con los servicios que no son estrictamente radiodifusión, pero se le parecen mucho, y qué hacemos con los servicios que se transmiten por Internet, que parecen audiovisual, parecen radiodifusión, pero también parece que son otra cosa. Y entonces redactaron una directiva, luego fue actualizada varios años después, pero esa directiva, que es la 65 del año 2007, es la continuidad de unas directivas que la Unión Europea se daba a sí misma, que iniciaron en 1989, que se llamaba Televisión sin Fronteras. ¿Sí? Entonces, en esas directivas, los europeos lo que decían era, deberíamos hacer esto con la televisión. Después cada país lo irá resolviendo como mejor pueda, pero deberíamos hacer algo que vaya por acá. En el 89 se preocupaban por poner cupo de producciones europeas, de cuidar la cultura nacional y ponerle algún límite a la invasión de productos estadounidenses de Hollywood. Los años subsiguientes empezaron a tener otras preocupaciones. En el 2007 lo que les preocupaba era cómo hacer entonces para regular los servicios de radiodifusión que no eran estrictamente de radiodifusión, pero desde la perspectiva europea, piensa en la perspectiva en la cual se basó el servicio público europeo del que hablamos al principio de la clase. Desde ese lugar, desde esa perspectiva, a los europeos les interesa una intervención importante del Estado, porque consideran que es el Estado el que vela por el interés general. Entonces, la directiva dice, las actividades, los bienes y los servicios culturales son a la vez de índole económica y cultural, son portadores de identidades, valores, significados y por consiguiente no deben tratarse solo como si tuvieran un valor comercial. Es decir, la televisión tiene un formato de negocios. Los europeos habían abandonado el servicio público europeo hacia mediados y finales de los 80, se habían arrimado a un modelo de televisión similar al estadounidense, pero aún así con un Estado mucho más presente. Y seguían defendiendo la presencia del Estado y habían impulsado en la UNESCO una definición de diversidad cultural que otorgaba un rol central al Estado, a diferencia de lo que hacía la Organización Mundial de Comercio, que solo le otorgaba preeminencia a las fuerzas del mercado. Entonces la directiva sigue diciendo, la política de regulación del sector debe proteger, tanto ahora como en el futuro, determinados intereses públicos como la diversidad cultural, el derecho a la información, el pluralismo de los medios de comunicación, la protección de los menores, la protección de los consumidores. Es decir, es el Estado el que debe velar por esos intereses. Y finalmente terminará definiendo un nuevo tipo de servicios y abandonando la vieja definición de servicios de radiodifusión. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos interesa es lo que decía al principio, es decir, la transmisión de estos servicios culturales son portadoras de identidades, valores, significados que deben ser tutelados, ¿sí? Que no deben dejarse librados simplemente a las fuerzas del mercado. No debe excluirse al mercado, pero tampoco puede dejarse solo en manos del mercado. Y para ello, entonces, no importa si utiliza el espectro radioeléctrico o no lo utiliza. Lo importante es qué tipo de servicio, de qué tipo de servicio se trata. Y entonces dicen, los servicios de comunicación audiovisual son aquellos ejercidos por medios de comunicación de masas, ejercidos a una parte del público en general, que pueda tener claro impacto sobre él,
en su función de informar, entretener, educar al público en general y debe incluir las comunicaciones audiovisuales comerciales. Se excluyen los servicios cuyo principal objeto no sea proporcionar programas, cuyo contenido audiovisual sea meramente incidental, como los sitios web que contienen elementos audiovisuales con una función auxiliar. ¿Qué nos decían con todo eso? Bueno, que había servicios audiovisuales en formato de programas. Esto es una transmisión en una grilla de programación en continuidad, con una transmisión sostenida en el tiempo y previsible para un público en general, que incluye desde los niños hasta la tercera edad, y que todos esos servicios, no importa por dónde se transmitan, merecen ser cuidados por el Estado para que garanticen diversidad cultural, pluralismo informativo, derecho a la información, cuidado de los usuarios. ¿Qué dicen de los incidentales o los no lineales? Lo que dicen es los que se gestionan, a los que se accede a través de la web, generalmente voy a buscarlos. No son una transmisión en continuidad en una grilla de programas, sino que son contenidos como los de YouTube o como los de Netflix u otras plataformas donde voy a buscar un contenido. En ese voy a buscar un contenido, el Estado tiene mucho menos que hacer, porque yo voy a buscar un contenido específico, ¿sí? No tienen que asegurarme pluralismo informativo, cuidado del usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una programación específica para nichos específicos de público y donde el público va a buscar y tiene unos términos y condiciones con los cuales acuerda con la plataforma. Sin embargo, la transmisión en continuidad con grilla de programa para público general sí será considerada servicio audiovisual. Argentina toma ese ejemplo de la Unión Europea y lo aplica en su ley, ¿sí? Y entonces va a plantear pasar de un servicio, de una ley que regule servicios de radiodifusión a una ley que regule servicios audiovisuales. ¿Y qué dirá esa ley? Bueno, esa ley viene a regular en reemplazo de una ley que era oriunda de la dictadura militar, que había sido modificada durante el gobierno de Carlos Menem y que todas las modificaciones habían sido en pos de mejorar las posibilidades de negocios de los propietarios de los canales y las radios, pero ninguna de todas esas modificaciones habían sido en pos de mejorar la calidad de los servicios para los usuarios, la variedad de los servicios. Y el sistema sobre el cual viene a regular la ley es ese sistema concentrado que estábamos viendo en las diapositivas recién, es decir, con más del 60% del mercado en manos de dos prestadores, con una televisión de aire donde solo 8 ciudades tienen más de una señal, donde solo Buenos Aires produce el 80% de los contenidos que se emiten en todo el país. Sobre ese diagnóstico viene la ley a regular. Y entonces, ¿qué se va a proponer? Bueno, va a tomar como punto de partida unos 21 puntos que habían sido propulsados por una organización o un conjunto de organizaciones de la sociedad civil conocida como Coalición por una Radiodifusión Democrática, que había difundido 21 puntos para regular democráticamente la radio y la televisión. Esa coalición había presentado los 21 puntos un 27 de agosto de 2004, sin demasiado éxito. En 2008, en pleno conflicto
con el campo, como se lo conoció, digamos, en conflicto por las retenciones a la renta agraria, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner toma la iniciativa de la coalición de esos 21 puntos y le encomienda al funcionario o a uno de los funcionarios que trabajaba en el tema medios de comunicación, que era Gabriel Mariotto, la redacción de una nueva ley que contemplara esos 21 puntos, que elaborara un preproyecto conteniendo esos 21 puntos, que ese preproyecto a su vez fuera discutido en todo el país. No, a las 9. Alguien se desmuteó. Que fuera discutido ese preproyecto en todo el país y que luego fuera llevado a la Cámara de Diputados o al Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario. El proyecto de ley se basó en 3 pilares. Es una ley extensa, tiene 166 artículos, es bastante compleja, pero para abordarla en sus aspectos centrales tomamos 3 pilares y 2 cuestiones complementarias. Esos 3 pilares son tipo de prestadores, multiplicidad de licencias y cuota de pantalla. Y esos 3 pilares, no vamos a entrar en todos los detalles, pero esos 3 pilares tenían fuentes internacionales, es decir, todas las ideas que estuvieron contenidas en la regulación tenían inspiración en experiencias internacionales, ¿sí? Desde declaraciones de derechos humanos hasta leyes, fallos de la Corte estadounidense y de la experiencia europea que referíamos antes. En cuanto a los tipos de prestadores, la ley dispone que pueden ser 3 tipos de prestadores y esto ya es algo muy novedoso. La ley del 80 no contenía 3 tipos de prestadores, solo contenía 2, que era el sector público con muchas limitaciones y el sector privado con fines comerciales. La nueva ley incorpora el sector privado sin fines de lucro o sin fines comerciales, lo cual, si bien es coherente con una modificación que se había hecho hace unos años de la vieja ley a partir de 2 fallos de la Corte Suprema, sigue siendo novedoso e incorpora una reserva del 33% del espectro para ese tipo de prestador. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prestadores sin fines de lucro? Bueno, que son asociaciones de personas que no tienen como razón de ser ganar dinero. Y eso puede ser desde una cooperativa a un organismo de derechos humanos o a una asociación futbolística o una mutual, o, digamos, hay distintos tipos de organizaciones que no buscan el lucro. Eso no significa que no manejen dinero, significa que la búsqueda de ganancias no es su razón de ser. Su razón de ser tiene que ver con otro tipo de actividad. ¿Sí? Se sigue manteniendo el sector privado con fines de lucro y en el sector público se incorporan algunas novedades. La ley del 80 tenía el sector público asociado alrededor de lo que se conocía como el SOR, o Servicio Oficial de Radiodifusión, que contenía a Canal 7 como canal público, Radio Nacional y su cadena de repetidoras, y algunas emisoras en distintos momentos históricos que también estaban asociadas al SOR o eran emisiones estatales o emisoras públicas en manos del Estado por fuera del SOR. También casos muy puntuales. La ley
establece la posibilidad de que haya emisoras para el Estado Nacional, para los estados provinciales y para los estados municipales. También incorpora las universidades nacionales que estaban exceptuadas de la ley del 80 e incorpora a la Iglesia Católica y a los pueblos originarios como personas de derecho público no estatal. Sigue habiendo un sistema de medios públicos denominado en la ley como RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, pero a su vez hay toda otra habilitación para medios públicos que no formen parte de RTA y que formen parte, por ejemplo, de las emisoras universitarias o emisoras, como decíamos, provinciales o municipales. Y en el caso de la Iglesia Católica o los pueblos originarios, tienen tratamiento como medios públicos, pero después tienen dinámicas de funcionamiento independientes. Multiplicidad de licencias, que era el otro pilar que mencionábamos. Tiene que ver con qué límites se pone a los prestadores para la acumulación de licencias. Si ustedes piensan que decíamos al principio de la clase que el hecho de que hubiera posibilidad de solo tener un puñado de emisoras, 40 emisoras en un dial, que cada persona que tenga una emisora es un privilegiado adelante del resto de la sociedad que no tiene acceso a ese sistema, piensen si esa persona, en lugar de tener una emisora, tiene más de una. Empieza a ser, digamos, un privilegio exacerbado. Y si en lugar de tener una o más de una, tiene 10, bueno, digamos, ya esa idea de concentración de la representación de la libertad de expresión empieza a ser mucho más exacerbada. Con lo cual tiene lógica ponerle un límite a la cantidad de licencias que puede tener una persona o una empresa, y ese límite tiene que estar dado, por ejemplo, por tipo de servicio, por ejemplo, por área de cobertura, ¿sí? O por ejemplo, por la naturaleza del servicio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si es una emisora de radio o de televisión, puede tener una de radio, puede tener una de televisión, ¿cuántas puede tener? ¿Es en el mismo área de cobertura o en distinto? Si tiene una red de distribución de cable, puede tener una señal o un canal de televisión de aire. Es decir, puede ser dueño del servicio de distribución y también dueño del contenido a distribuir. Bueno, todas estas discusiones se dieron en ocasión de debate de la ley y se terminó determinando que solo podían tener a nivel nacional una licencia de servicio satelital, es decir, quien tuviera una licencia satelital no podía tener ninguna otra. Quienes tuvieran licencias de radio o televisión podían tener hasta 10 diseminadas en distintas zonas de cobertura a lo largo del país. Y quienes tuvieran un servicio de distribución de cable podían tener hasta 24 licencias. ¿Sí? Y podían tener una sola señal de contenidos. A nivel local, lo que decíamos era a nivel nacional, a nivel local podían tener una radio AM, 2 radios FM si había más de 8, y quien tuviera un servicio de televisión paga no podía tener un servicio de televisión abierta, es decir, había una contradicción entre esos dos servicios. ¿Para qué? Para que quien fuera dueño del continente, de la red de distribución, no fuera también dueño del contenido y por ende no pudiera obligar a la competencia a tener o no tener un determinado contenido, algo que ya tenía una historia bastante nefasta en nuestro país. Y tenía toda la ley, aplicaba un límite de mercado, es decir, en cualquier mercado ningún actor, ningún jugador, player como se suele decir, podía tener más del 35% de la población o de los abonados. ¿Sí? Es decir, 3 tipos de límites: límite a nivel nacional, límite a nivel local, límite de mercado.
Finalmente, el tercer pilar, por llamarlo de algún modo, tenía que ver con lo que denominamos cuota de pantalla. Las cuotas de pantalla son cuotas de determinados contenidos previstos por la ley. No significa que la ley le diga a las emisoras qué es lo que tienen que, qué programa tienen que transmitir, pero sí qué tipo de programa o de qué origen. Entonces, por ejemplo, se definía, por ejemplo, el 60% de producción nacional, 30% de producción propia, entre un 10 y un 30% de producción local independiente. En las radios, la música, un 30% de origen nacional, un porcentaje de producción propia. Acá no está puesto, pero una cantidad de películas nacionales a ser emitidas, digamos, ese tipo de exigencias, de obligaciones de los permisionarios es lo que Europa denominó en 1989 cuota de pantalla. Bueno, y otro elemento parecido al de cuota de pantalla tiene que ver con la transmisión en redes, esto es, la posibilidad de transmitir en cadena o la limitación para transmitir en cadena. ¿Ven? Acá está lo que decía, por ejemplo, cuota de pantalla en TV para cine nacional, al menos 8 estrenos nacionales por año, contenidos para la infancia, atención a la discapacidad, es decir, había ahí una cantidad de exigencias de la ley hacia los permisionarios. Ahora volvemos con la autoridad de aplicación. Entonces, lo que estamos diciendo es, la ley se basó en tres ideas centrales que tenían que ver con abrir el sistema a nuevos prestadores y entonces incorporar los prestadores sin fines de lucro, ponerles una reserva para que puedan tener al menos un tercio del sistema. Limitar, es decir, abrir a los que no estaban, limitar a los que estaban más grandotes, ¿sí? Por eso un régimen de multiplicidad de licencias, de límites, a aquellos que ocupaban mayor parte del mercado. Y a su vez a todos ponerle algunas obligaciones desde la tesitura del Estado que debe tutelar por la producción nacional, por el trabajo nacional, por la diversidad de contenidos, por la protección a las infancias, por la protección a los usuarios o audiencias en general. Digo, en la ley hay muchas otras cosas, pero estas tres nos interesan particularmente. ¿A quién le molestaba particularmente esta nueva regulación? Al Grupo Clarín. ¿Por qué? Porque en todos los lugares donde decimos limitar, aparecía el Grupo Clarín como aquel que debía ser limitado. ¿Por qué? Porque tenía mayor capacidad, tamaño, producción, porque había utilizado, por ejemplo, los derechos de exclusividad del fútbol para tener prácticas predatorias sobre el resto de sus competidores. Había ido comprándose prácticamente a la fuerza una cantidad de empresas de distribución de cable. Bueno, hay un montón de registro de todo esto, pero digamos, fue viviendo un proceso de concentración que se inició con la compra de Canal 13 en la privatización de 1989, luego todo el proceso de Pac-Man, donde los cables se iban comiendo unos a otros, finalmente la fusión Multicanal Cablevisión y una empresa que parecía no tener límite, o que parece no tener límite, y la ley lo que venía era justamente a poner algunos límites.
El Grupo Clarín la impugnó judicialmente el día siguiente o a los 2 días de su promulgación. Se promulgó un sábado 10 de octubre del 2009 y el lunes estaba presentado, el martes, porque creo que el lunes ese era feriado, estaba presentado el pedido de inconstitucionalidad o el planteo de inconstitucionalidad de la ley con una medida cautelar, con un pedido de medida cautelar para que no le fuera aplicada la norma al Grupo Clarín. El juez que recibió la presentación de Clarín admitió la cautelar, se llamaba Edmundo Carbone, y después se jubiló. Con lo cual dio una cautelar que luego se fue renovando progresivamente y duró 4 años. El planteo de inconstitucionalidad recorrió todas las instancias judiciales hasta que llegó a la Corte Suprema, que falló recién en el año 2013, en agosto del 2013. Aún así, no se pudo aplicar la norma, se quiso obligar a... No se quiso obligar, o sea, la definición de que la norma era constitucional ponía a las autoridades en obligación de aplicar la norma y luego hubo ahí un proceso donde el Grupo Clarín propuso una adecuación a la norma que era que podía ser considerada fraudulenta porque proponían dividir la empresa en 6 empresas, pero a su vez esas 6 empresas quedaban todas en manos de los abogados del grupo y de propiedades cruzadas en un sistema de cajas chinas. El Estado en ese momento dictaminó que era inaceptable esa propuesta, que debía adecuarse de oficio. Clarín presentó una nueva causa judicial, una nueva cautelar, y entonces volvió a quedar sin aplicación la norma para el grupo. El resto de la historia la mencionaba en algún momento. La llegada de Mauricio Macri al gobierno hizo que un decreto de necesidad de urgencia, a menos de un mes de haber asumido, modificara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le quitara los elementos que Clarín objetaba. Clarín objetaba 4 artículos y esos 4 artículos fueron modificados por el macrismo. Con lo cual dejaron una ley vigente, pero que no tiene esos aspectos centrales de régimen de multiplicidad de licencia y de límites para los grandes grupos, puntualmente para el Grupo Clarín. Queda una diapositiva más que la comento rápidamente, que es el diseño institucional de la ley. De todas maneras, la comento rápidamente porque no existe más este diseño institucional, que es el de la autoridad de aplicación. Esta autoridad de aplicación sí lo que tiene como dato saliente es que tiene una autoridad ejecutiva, que es el directorio, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía 7 directores. Hoy hay otra autoridad que se llama ENACOM, que también tiene 7 directores, pero las designaciones son diferentes. En el planteo original de la ley, de esos 7 directores, 2 designaba el Poder Ejecutivo Nacional, 3 eran propuestos por la bicameral, representando la primera, segunda y tercera minoría parlamentaria, y 2 eran propuestos por un Consejo Federal Audiovisual. Hoy, de los 7 directores, 4 son designados por el Poder Ejecutivo, 3
por las minorías parlamentarias. Si consideramos que alguna de las 3 minorías parlamentarias tiene alineamiento político con el gobierno, significa que 5 directores de NACOM respondían al gobierno primero de Macri, luego cambió, pero digamos, era un organismo, el de la ley, mucho más democrático que el ENACOM, que se creó por decreto durante el macrismo. El otro dato interesante es que, además de tener una autoridad ejecutiva de carácter político, como la autoridad federal, con representantes de las minorías parlamentarias, tenía una autoridad social, en realidad un consejo asesor social, que se llamaba Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde tenían representación todas las provincias, las empresas privadas con fines de lucro, las empresas sin fines de lucro, los trabajadores, las emisoras universitarias, es decir, una amplia representación social y federal que luego el decreto del macrismo fue reemplazado por un Consejo Federal de Comunicaciones que prácticamente anuló este COFECA, como se lo llamaba antiguamente, lo reemplazó por un COFECO que nunca funcionó. La ley establecía también la creación de un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual en la Infancia y creaba una figura, un organismo nuevo que era la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los hallazgos tal vez más importantes de la ley, que fue la creación de este organismo. Hoy la defensora de las audiencias es una periodista llamada Miriam Lewin, y es un organismo que tiene, digamos, esta función de asistir en la defensa de sus derechos a los espectadores, a las audiencias, de modo pasivo, digamos, de recibir demandas o denuncias, pero también de modo activo, capacitando, diseminando nuevas prácticas y demás. Ese organismo persistió, fue muy maltratado durante el macrismo, pero resistió y hoy está normalizado. La autoridad cambió, como decíamos, se reemplazó a esa autoridad federal que se llamaba AFSCA, difícil de pronunciar, se lo reemplazó por una llamada ENACOM, que unifica los servicios audiovisuales con los servicios de telecomunicaciones, que están regulados en la legislación argentina en otra norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dimos un pantallazo por el surgimiento de las políticas audiovisuales a nivel internacional, un pantallazo por las políticas audiovisuales en la Argentina y una mirada sobre la última ley de servicios de comunicación audiovisual en su planteo original, con algunas menciones de las modificaciones hechas durante el macrismo. Tal vez lleguen a haber en prácticos algunas modificaciones más, no lo sabemos. Generalmente nos atrasamos un poco más en prácticos y a veces lo llegan a ver o no. En algunos casos verán también con más detalle el fallo de la Corte Suprema, los argumentos. Insisto con lo que les decía, la plantilla de diapositivas está en el campus, en el material complementario que está abajo de la bibliografía, así que si alguien la quiere repasar, la encuentran ahí. Y bueno, si no tuvimos dificultades, tendremos colgado el video de YouTube como hemos hecho con los otros teóricos, y si las tuvimos, colgaremos el audio. ¿De acuerdo? Freiman, usted dice que estamos... Sí, nada más para recordarles, por si acaso, que a fin de esta semana tenemos el parcial, que va a estar visible para cada uno, para cada una, en la respectiva aula virtual del campus.
Esperamos que nadie tenga ningún tipo de inconveniente ya a esta altura para poder entrar en su respectiva comisión y hacerlo a través de la tarea, que es el formato con el cual cargamos la consigna allí indicada. Así que bueno, eso, que del viernes al sábado de esta semana entonces vamos a estar abocados y abocadas al parcial. Tenemos dos preguntas. Carolina, Tulia y Juana Lagos. Hola, buenas noches. Sí, yo quería preguntar con respecto al parcial, me había quedado la duda de si el tema de salud pública y el derecho a la salud que estaba en el PowerPoint que está cargado en el campus, eso entraba o no, porque me parece que no fue abordado. Y después lo de los casos de la Corte Interamericana era el de Claude Reyes contra Chile nada más, ¿no? Porque el que era con Brasil, me parece que ese no sé si lo llegamos a dar o no estoy segura. Juana, y así respondemos todos juntos. Yo tenía una duda del texto. Em, Acá dice, no tiene cuestiones de regulación de tecnologías, como cosas que le falta a la ley. ¿El texto sería qué? ¿De cuál texto? Creo que es de Loretti. Primero, sí, el primero de la unidad 4. El de A ver. Loretti de la ley de servicios de... Bueno, a ver, repaso las preguntas. Arranco por las otras. Lo de derecho a la salud no va a entrar al parcial. Chicas, corríjanme si me estoy equivocando. Sí, si me permitís, Diego, la idea de ese PowerPoint de acceso a la información pública intentó, más allá de lo que estuviera estrictamente planteado en el programa, que bueno, en este contexto de educación a distancia, en la cual dictamos de manera virtual la materia, ustedes pudieran tener de todos modos una visión amplia de a qué corresponde el acceso a la información pública, y en este sentido sumamos distintos temas que tienen su abordaje desde el acceso a la información. Así que no significa que cada punto de esto fuera a ser evaluado, sino que queríamos, digamos, que ustedes tuvieran al alcance este tipo de cuestiones, pudieran saber cuál es la definición y el marco regulatorio, ¿sí? Luego, en cada práctico seguramente hicieron hincapié en los temas que son centrales y en los que en este contexto estamos haciendo especial énfasis y que queremos que ustedes no se vayan de ningún modo de la cursada sin tenerlos claros. Eso sobre la cuestión de acceso, ¿verdad? Y después estaba lo otro vinculado, como decían, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, agrego entonces. Había una pregunta por Clau Reyes o el otro fallo. Yo creo que nos vamos a circunscribir a Clau Reyes, y por lo menos para el parcial. Después para el final sí entrará lo de derecho a la verdad. Y sobre la tecnología, digamos, lo que no tendría que ver la afirmación en contexto, pero la ley es lo que se podría decir es que es una ley tecnológicamente neutra. Lo que está regulando es el tipo de servicios y no el tipo de tecnología utilizada para los servicios. En algún momento hubo discusiones si la ley tenía que regular o no regular Internet. Sobre esta cuestión vamos a volver probablemente en alguna de las últimas clases, si es que tenemos posibilidad de tener alguna clase después del parcial. El año pasado dimos una clase sobre regulación de Internet en el final, pero si no, digamos, les va a quedar algún material complementario para el final, que regular Internet, dicho en el aire, no tiene mucho sentido, tiene una gran cantidad de aristas y cuestiones y problemáticas que se debaten internacionalmente, y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tenía por qué ingresar en esos debates. En todo caso, lo que tenía que tratar de asegurar era que los servicios estuvieran definidos no por el soporte o la tecnología
que los transmitía, sino por el tipo de servicio. Entonces entiendo que la afirmación que estaba refiriendo Juana tiene que ver con eso, digamos. La ley define por tipo de servicios, no por tecnología, e incluso tiene una pauta, tiene un artículo que establece una revisión bianual cada 2 años de algunos de los principios generales en función de también las actualizaciones tecnológicas. Creo que no nos quedaron más preguntas, esperamos haber respondido todo. Y dicho lo que... Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? El formato del parcial, lo de las 300 palabras por pregunta y todo eso, va a ser lo mismo que el primero, ¿no? Calculo que sí, no lo vi todavía como que quedó terminado, lo tengo que terminar de hablar con los ayudantes, pero va a ser una pauta similar. Si no son 300, serán más o menos de acuerdo al balance de lo que fue el primero, pero el esquema va a ser más o menos el mismo, probablemente tenga 2 preguntas de teóricos, una pregunta de prácticos y una pregunta de relación en base a una noticia o un hecho público. Perfecto, gracias. Bueno, y entonces, en principio, entiendo que si no cambia nada, nos estaríamos viendo el 21 de junio por este mismo Vaticanal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así? Muy El bien. 21 de junio es feriado. Chan. ¿Se da igual o se pasa el martes? No sabía que era feriado, me cortaron las piernas. Pasaron el de Güemes del 17 al 21. Déjenme ver, no creo, si es feriado, no damos clase en feriado. Déjenme ver con el titular si hacemos algún cambio, pero se lo confirmo por el campus. No tenía presente ese feriado. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por el aguante. Nos estamos viendo. Suerte en los parciales. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Ya podemos dejar de grabar.